Muy buen día a todos ustedes. Les saluda Jorge Luna desde los Estados Unidos. Y Claudia Castro desde Argentina. Este es el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 19 al 25 de abril del 2026. ICE limita sus tácticas más agresivas. Agentes ya no podrán entrar a viviendas sin orden judicial. ICE ha comenzado a restringir algunas de sus prácticas más controvertidas en operativos migratorios, incluyendo la entrada a viviendas sin orden judicial y las detenciones en tribunales de inmigración, según reportó la cadena de noticias NBC News, citando a funcionarios federales. De acuerdo con la información, altos mandos de seguridad nacional han transmitido instrucciones verbales a oficinas regionales en todo el país para que los agentes eviten ingresar a domicilios sin una orden emitida por un juez. Esta práctica había sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos civiles que argumentan violaciones a la Cuarta Enmienda de la Constitución norteamericana. Uno de los episodios que marcó un punto de inflexión ocurrió en Minneapolis, donde una serie de redadas derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretty y Nicole Renee Good, ambos de 37 años de edad. El caso generó críticas tanto en legisladores demócratas como republicanos, así como de grupos comunitarios. Otro de los ajustes relevantes es la reducción de detenciones dentro de tribunales migratorios. Según funcionarios citados por la cadena NBC, los agentes ahora solo procederán con arrestos en estos espacios cuando exista una orden final de deportación contra la persona. La práctica había generado temor entre comunidad inmigrante, ya que muchas personas evitaban acudir a citas judiciales por miedo a ser arrestadas, complicando aún más sus propios procesos legales. Abogados de inmigración consultados indicaron que ya han observado una disminución significativa en este tipo de detenciones, lo que podría facilitar que más inmigrantes continúen sus casos en el sistema judicial. Si bien las autoridades no han anunciado formalmente estos cambios, las fuentes coinciden en que se trata de un ajuste estratégico en respuesta a la presión nacional política, legal y social que ha enfrentado las agencias federales en los últimos meses. Administración Trump acelera revocación de ciudadanía y apunta a cientos de ciudadanos. El Departamento de Justicia ha puesto en marcha una estrategia para acelerar los procesos de revocación de ciudadanía con al menos 384 personas identificadas como posibles objetivos en una primera fase. La medida, revelada por New York Times, marca un giro relevante en la política migratoria al ampliar el uso de la desnaturalización, una práctica históricamente poco frecuente. El plan contempla asignar estos casos a fiscales de 39 oficinas regionales en todo el país, en lugar de concentrarlos únicamente en especialistas de litigio migratorio. Con ello, las autoridades buscan agilizar procedimientos que suelen ser complejos y prolongados. La legislación estadounidense permite retirar la ciudadanía a personas que hayan obtenido mediante fraude, como matrimonios simulados o la omisión de antecedentes relevantes. También puede aplicarse en casos vinculados a ciertos delitos. Sin embargo, el estándar legal es elevado. No es la primera vez que se detectan irregularidades en procesos de naturalización. Un informe del 2017 del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional reveló que, tras digitalizar antiguas huellas dactilares registradas en papel, se identificó a más de 800 personas que habían obtenido la ciudadanía estadounidense pese a haber sido deportadas previamente bajo las identidades distintas. Históricamente, los casos de desnaturalización han sido limitados. Entre 1990 y 2017 se registraron poco más de 300 procesos, un promedio de apenas 11 por año. En contraste, este 2017 y años recientes, la cifra superó los 120 casos, reflejando un incremento sostenido. El Departamento de Seguridad Nacional
ha remitido más de 200 casos mensuales al Departamento de Justicia en los últimos meses. Este endurecimiento se da en un contexto en el que más de 818.000 inmigrantes obtuvieron la ciudadanía estadounidense en 2024. Son más los estadounidenses que rechazan los operativos de ICE. Los resultados de un informe desarrollado por el Civic Health and Institution Project a partir de datos captados a través de una encuesta realizada a más de 30,000 estadounidenses en los 50 estados de la Unión, señalan que, al margen de su afiliación política, edad o género, cada vez son más los ciudadanos que están en contra de la detención de inmigrantes llevada a cabo durante los operativos de ICE. Gracias al esfuerzo de investigadores de diversas universidades encabezadas por la Universidad de Harvard, han logrado elaborar el informe denominado Actitudes hacia la inmigración. La opinión pública se vuelve en contra de las políticas de la administración. El trabajo consistió en comparar los datos surgidos de dos encuestas nacionales. La primera realizada entre el mes de diciembre y el mes de enero del año 2026, durante la intensificación de las operaciones de control de ICE en Minnesota, y una encuesta de seguimiento llevada en febrero y marzo del 2026, fecha en que se ordenó la retirada de personal de la agencia federal de dicho estado. Fue así como se logró determinar que la oposición a las detenciones de extranjeros carentes de estatus legal ahora es mayor en todos los grupos partidistas, de edad y de género estudiados. A nivel nacional, el rechazo a la aplicación de las leyes de inmigración pasó del 52.9 al 59.2, un incremento de 6.3 puntos porcentuales. La manera sobre cómo el presidente Donald Trump maneja la inmigración continúa siendo desaprobada y con una tendencia al alza pasando del 48.8 al 54.4. El rechazo a las redadas de ICE en lugares de trabajo aumentó 5.8 puntos, en tanto que el rechazo al empleo del ejército para detener y deportar inmigrantes subió 4.2 puntos. Entre los votantes independientes, la desaprobación hacia el desempeño de ICE superó el 64%, con un aumento del 5.6%, en tanto que el rechazo a la gestión de Donald Trump por el manejo de la inmigración alcanzó el 57.7%. ICE enfrenta cuestionamientos tras una acelerada campaña de contratación que, según una investigación de AP, habría permitido el ingreso de agentes con antecedentes problemáticos o perfiles poco sólidos. La contratación responde a una estrategia impulsada por Presidencia con la incorporación de hasta 12.000 nuevos oficiales y agentes especiales. Esta medida fue posible tras una asignación extraordinaria de 75.000 millones aprobada por el Congreso. La investigación documenta casos de nuevos agentes con historiales que incluyen bancarrotas, demandas por presunta mala conducta policial y trayectorias laborales inestables. Uno de los casos citados es el de un agente que acumuló 6 empleos en cuerpos policiales en solo 3 años y que había enfrentado problemas financieros significativos. Expertos advierten que este tipo de antecedentes pueden representar riesgos en funciones sensibles. No obstante, la evidencia recopilada sugiere que algunos candidatos recibieron ofertas de trabajo antes de completar verificaciones de antecedentes. El análisis se centró en más de 40 perfiles de nuevos agentes que hicieron público su empleo en plataformas profesionales. Aunque muchos contaban con experiencia en seguridad o Fuerzas Armadas, varios presentaban señales de alerta, como deudas impagas o antecedentes legales. Además, ex instructores de la agencia han señalado que la capacitación podría no ser suficiente para preparar a los nuevos agentes. Esto incluye aspectos claves como el uso proporcional de la fuerza y el respeto a derechos civiles. El gobernador de Texas retirará $100 millones a Houston en respuesta a la adopción de una ordenanza de santuario impulsada por John Whitmire, alcalde de Houston, y por varios concejales de la ciudad, con el objetivo de limitar la cooperación entre las autoridades de la ciudad y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE.
Ken Paxton, fiscal general de Texas, presentó una demanda en su contra, en tanto que a manera de presión, el gobernador Greg Abbott amagó en congelar decenas de millones de dólares que les otorga como parte del presupuesto anual. La semana pasada, mediante una votación de 12 a favor y 5 en contra, se aprobó la ordenanza con la cual la policía de Houston ya no está obligada a que sus agentes esperen al menos 30 minutos el arribo de personal de ICE en caso de detectar a un sospechoso de orden de detención por motivos migratorios. En respuesta, el fiscal Paxton emitió un comunicado donde indica que no permitiré que ningún funcionario local promueva políticas de santuario que hagan a nuestra comunidad menos segura. Bajo mi mandato, ninguna ciudad de Texas será un refugio seguro para inmigrantes. Mientras tanto, el gobernador Greg Abbott señaló estar dispuesto a congelarle a Houston 100 millones de dólares correspondientes a fondos para la seguridad pública si se insiste en rehusar a colaborar con la aplicación de la ley migratoria. Se redujo el empleo para inmigrantes mexicanos en Estados Unidos durante el primer trimestre del año. Los operativos de ICE incidieron de manera negativa en las oportunidades de trabajo para inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, al menos en los 3 primeros meses del 2026. De acuerdo con los datos recabados por la Oficina de Censos de Estados Unidos, las cifras revelan que, hasta finales de marzo de este año, la ocupación de trabajadores mexicanos inmigrantes en Estados Unidos fue de 6.820.779.000 personas. De dicha cantidad, 4.176.546 fueron trabajadores de género masculino y 2.644.233 de género femenino. En un comparativo con el primer semestre del 2025, la cifra de empleo resultó inferior en 664.589 puestos de trabajo ocupados por inmigrantes mexicanos. Durante el primer trimestre de este año, el sector que más sufrió el retroceso de plazas de trabajo dirigido a dichas personas fue la construcción, con 300.986 ofertas menos. Después se ubican los servicios profesionales y de administración con una disminución de 229.573 ocupaciones. Las manufacturas con una caída del 89.060 y el sector agropecuario con 65.402 empleos menos. ¿Por qué debe preocupar a indocumentados la política de Trump de deportación a terceros países? Según un reciente informe de Migration Policy Institute, la segunda administración Trump retoma la estrategia que implementó durante el primer periodo de gobierno del republicano, utilizando las deportaciones a terceros países como una forma de presionar a las personas que no desean salir del país de manera voluntaria. La intención y el objetivo de estos acuerdos no solamente es aumentar la deportación, sino más bien generar más miedo entre la comunidad, y esto para poder hacer que más de ellos consideren deportarse solos. Esto lo expuso Ariel Ruiz, analista senior del Centro de Investigación Migration Policy Institute, y que además fue autor de dicho reporte. Hay 4 tipos de deportación a terceros países, según este instituto. 1. Acuerdos de cooperación con países considerados seguros para petición de asilo. 2. Países con acuerdos llamados puente para la deportación, es decir, un país acepta a los inmigrantes que después enviará a su nación de origen o incluso a otro país. 3. Estrategias de encarcelamiento, como el caso de El Salvador, en donde fueron enviados 200 venezolanos. Y el número 4, acuerdos considerados híbridos, donde se permite el ingreso de migrantes que no reciben promesa de protección alguna, como ocurre en el caso de México con gente de Cuba o de Venezuela. Hay al menos 10 acuerdos que no tienen clasificación. Acuerdos con Antigua y Bermuda, Camerún, Dominica, Guinea Ecuatorial, Guyana, Kosovo, Libia, Palau, San Kitts and Nevis y San Lucía, agregó el reporte. En total, la administración Trump ha concretado 27 acuerdos, pero busca otros 54.
El reporte indica que hay información limitada del Departamento de Seguridad Nacional del que depende ICE, lo cual impide determinar el número de deportaciones realizadas. El Centro de Investigación Migratoria estima que se han realizado aproximadamente 15,000 deportaciones a terceros países. Estas representan solo una fracción del total de deportación durante el segundo mandato de Trump. La mayoría, según el reporte, a México se han llevado a cabo con mucho menos atención internacional que las deportaciones a países de Asia y África. Este fue el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 19 al 25 de abril del 2026.